¿Por qué gran parte de los comentarios en los medios tradicionales sobre la guerra de Irán están tan equivocados? Para la mayoría de la clase opinadora, la ignorancia, la ideología y el partidismo pesan mucho más que los hechos. No es solo que no estén de acuerdo con las decisiones del presidente Donald Trump y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu de usar la fuerza militar para evitar que Teherán siga trabajando en un arma nuclear, construya misiles mortales y propague el terrorismo por todo Medio Oriente y el resto del mundo. Están tan atrapados en su mentalidad de demonizar a sus oponentes políticos que prefieren que el principal patrocinador estatal del terrorismo en el mundo, un régimen islamista empeñado en la destrucción de Occidente, gane una guerra antes que ver triunfar a Estados Unidos e Israel. Si eso significa darles algo de crédito a esos dos líderes por hacer lo correcto. A continuación, en Think Twice, analizamos a fondo los 7 mitos más engañosos sobre la guerra con Irán junto con el analista Michael Durant. Hola y bienvenidos a Think Twice. En lo que respecta a los medios de comunicación convencionales, el establecimiento de política exterior y los opositores políticos del presidente Donald Trump, la guerra que Estados Unidos e Israel están librando contra Irán ha sido un desastre total. Aunque no sabemos si el actual alto al fuego se mantendrá o si las negociaciones con Teherán tendrán éxito en poner fin a los combates con un resultado satisfactorio respecto al fin de su programa nuclear, la producción de misiles y el terrorismo, así como el derecho al libre flujo de navegación del petróleo a través del estrecho de Hormuz. Tampoco podemos estar seguros de si los acontecimientos recientes llevarán de alguna manera al fin del régimen islamista o incluso a su reforma en uno que ya no oprima a su propio pueblo, ni los asesine por decenas de miles. Si bien todo es posible, todo lo que sabemos sobre los 47 años de yihad y mal gobierno de este régimen tiránico nos dice que es incapaz de cambiar, de una manera que, como el expresidente Barack Obama esperaba ingenuamente, lo lleve a estar en paz con el mundo. Pero lo que sí sabemos es que la mayoría de lo que se ha publicado y dicho sobre el conflicto está basado en mitos sobre Medio Oriente e Irán que buscan reforzar la posición de los críticos. Estos críticos no solo subestiman constantemente el pensamiento estratégico y la visión de Trump y Netanyahu sobre la naturaleza de la amenaza iraní, sino que están inextricablemente ligados a la creencia de que estos dos hombres son tan malos. Que las personas ilustradas deben apoyar a Irán para que gane la guerra de una u otra manera, en lugar de permitir que cualquiera de ellos reciba el crédito que merece por tener el valor de hacer lo necesario para enfrentar y poner fin a la amenaza que representa el régimen islamista para Occidente. Una persona que comprende bien el daño que estos mitos están causando a nuestro discurso público y a la capacidad de Washington y Jerusalén para continuar la lucha, es el analista estratégico Michael Durant. Y estamos muy contentos de tenerlo de vuelta con nosotros hoy para discutirlo. Michael Durant es investigador principal y director del Centro para la Paz y la Seguridad en Medio Oriente en el Hudson Institute. Se especializa en temas de seguridad en Medio Oriente y es copresentador del podcast Israel Update. En la administración del presidente George W. Bush, se desempeñó en la Casa Blanca como director principal en el Consejo de Seguridad Nacional y como asesor principal en el Departamento de Estado, y luego como subsecretario adjunto de Defensa. Su libro, La apuesta de Ike sobre la crisis de Suez, fue publicado en 2016, aparece frecuentemente en la televisión y publica extensamente en Commentary y Mosaic, el Wall Street Journal, el Washington Post y el New York Times. Michael Durant, bienvenido de nuevo a Think Twice. Hola, es un gusto estar aquí. Bueno, Mike, muchas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos de nuevo. Voy a empezar preguntándote sobre tu artículo reciente en Tablet acerca de los 7 mitos sobre la guerra con Irán. Pero antes de eso, ¿puedes decirnos primero si crees que es posible lograr un buen resultado en las negociaciones con Irán? ¿Hay una posibilidad razonable de que Irán renuncie a su material nuclear y al derecho de enriquecer uranio, abra los estrechos, deje de apoyar el terrorismo y abandone su programa de misiles balísticos, o incluso deje de oprimir a su propio pueblo? ¿O la elección que enfrenta Washington es, como insisten los críticos de Trump, persistir en la guerra hasta lograr un cambio de régimen o abandonar la guerra sin que se cumpla ninguna de sus demandas clave? ¿Qué pregunta tan difícil es esa?
Creo que el resultado más probable de la guerra es similar al resultado de la guerra de Irak. En 1991 tenemos un régimen herido pero gravemente debilitado que sigue avanzando a duras penas en Teherán con un régimen de sanciones que siga vigente. Eso es lo que creo que es el resultado más probable. Whether that will, no me queda 100% claro si habrá algún tipo de acuerdo provisional entre Estados Unidos y Teherán. Así que, ya sabes, creo que tenemos que pensar en términos de diferentes escenarios. Hay muchas variables aquí. ¿Qué quiere Donald Trump? ¿Qué quieren los iraníes? Pero no van a capitular en el sentido de, ya sabes, una rendición incondicional como en la Segunda Guerra Mundial. Eso no va a suceder. Podría haber algún cambio de comportamiento, pero vamos a seguir en una situación de fricción con este régimen de aquí en adelante. Gracias por sintonizar Think Twice. Ya sea que nos estés escuchando en cualquiera de las plataformas de podcast o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor dale like o suscríbete a JNS, haz clic en la campanita para recibir notificaciones y déjanos buenas reseñas. Además de Think Twice, hay un podcast diario de Jonathan Tobin, donde comparto más noticias y análisis contigo sobre los temas más importantes que enfrentamos hoy en día. Puedes encontrar el programa diario bajo Jonathan Tobin Daily en el canal de JNS, donde sea que escuches tus podcasts. Y ahora, volvamos al programa de hoy. Correcto. Y supongo que entonces la pregunta es, ¿qué quiere Trump? Ya sabes, cuáles son sus líneas rojas. Ya sabes, sus críticos, ya sabes, que esperan que él se rinda. Siempre dicen que va a echarse para atrás, pero aún así, él ha persistido. ¿Lo hemos estado subestimando? Oh, por supuesto, sí, creo que definitivamente lo hemos subestimado. Mira, ha gastado mucho capital político en esta guerra y lo ha hecho porque cree que es lo correcto. Todo lo que se dice sobre las elecciones de medio término y todos esos otros cálculos que se supone que lo afectan, no veo mucha evidencia de eso. Sigue diciendo una y otra vez que Irán no puede tener un arma nuclear. ¿Por qué no entiendes esto? Y creo que eso es lo más importante para él. No creo que necesitemos pasar demasiado tiempo analizando eso. Hay muchas cosas que no entiendo sobre su política o cuáles son sus líneas rojas. Hay muchas incógnitas. Creo que él mismo puede que no esté seguro de exactamente cómo quiere manejar la situación en el futuro, pero creo que está muy claro que no quiere que Irán tenga un arma nuclear. Eso ya debería estar claro para todos. Sí. Tanto nosotros como otros hemos notado que Tom Friedman, del New York Times, dijo lo que muchos pensaban en voz alta cuando dejó claro que apoyaba a Irán porque odiaba a Trump y a Netanyahu. Perdón por interrumpirte. Tenemos que agradecerle a Tom Friedman. Ya lo sabíamos de todos modos, pero gracias, Tom. por dejarlo muy claro. Sí, yo sentí lo mismo. Pero ¿puedes explicar por qué Friedman y el resto de los medios liberales y la élite de política exterior están tan comprometidos con lo que acertadamente has llamado la falsedad de su supuesto realismo? En ideas como que las soluciones militares no resuelven nada, que la diplomacia es importante por sí misma y que la estabilidad regional requiere que Estados Unidos abandone a Israel. ¿Sabes? Es su ortodoxia. Pero objetivamente no hay ninguna razón por la que alguien deba pensar que alguna de esas cosas sea cierta. Creo que tenemos que darles un poco de crédito. No creo que sea pura hipocresía lo que están diciendo, ni deshonestidad. Tienen ideas contradictorias en la cabeza al mismo tiempo. Y lo hacen porque hay una división teológica entre ellos y Trump. Trump les resulta teológicamente ofensivo y de la misma manera en que les resulta teológicamente ofensivo a los europeos, Trump entiende que el mundo funciona de una manera muy diferente a lo que ellos creen. Así que cuando dicen que creen que es racista, fascista, autoritario, ellos realmente creen todo eso. Claro. Aunque, en mi opinión, la evidencia objetiva de eso es nula o casi nula la evidencia objetiva de que manipularon.
las instituciones del gobierno y el aparato legal del gobierno para ir tras él de una manera que fue autoritaria. Para mí ese es un argumento mucho más fuerte. O sea, para mí es evidente y así sucesivamente. Pero ellos no lo ven así y creen que tienen la razón porque no quieren que el mundo funcione según las reglas que Donald Trump cree que funciona. Sí, simplemente no tiene sentido para ellos entonces. O peor aún, en el fondo sienten que si sí tiene sentido, si él puede operar según esas reglas, entonces todo en lo que creían está equivocado y no pueden aceptar eso. Así que están luchando por eso, están luchando por esa visión del mundo, esa comprensión de sí mismos como las personas justas que están tratando de construir un mundo mejor. Todo eso, su sueño de un mundo mejor, su sueño de que son utópicos en algún nivel y creen que lo son, personas moralmente iluminadas que están construyendo una utopía, y él se está interponiendo, se interpone en eso. Esto es en un nivel filosófico más profundo. Tom Friedman, si estuviéramos sentados tomando un café con él, pensaría que es un realista, pero no lo es. Sí, creo que es una muy buena manera de verlo. Realmente es casi teológico. Has escrito lo que creo que es un artículo realmente importante que se publicó en Tablet sobre 7 mitos acerca de la guerra con Irán. Y el primero de ellos es que esta fue una guerra por decisión propia, algo que los demócratas y sus partidarios en los medios dan por hecho. ¿Por qué están equivocados sobre eso? Están equivocados sobre eso, porque Irán estaba acumulando un enorme arsenal, un arsenal de misiles que le permitiría prevenir, disuadir cualquier ataque a su programa nuclear, y al mismo tiempo estaban avanzando hacia un arma nuclear. Así que el programa de armas nucleares estaba siendo protegido por este enorme arsenal de misiles balísticos. El pasado junio, con la operación Midnight Hammer, creo que el presidente Trump pensó que demostró al liderazgo iraní que estaba dispuesto a tomar medidas. Demostró que tenía la capacidad de tomar medidas y asumió que eso los ablandaría y que llegarían a un acuerdo negociado con él sobre la cuestión nuclear, y no lo hicieron. Y entonces, en vez de eso, redoblaron sus esfuerzos. Khamenei redobló los esfuerzos en el programa y planeaba ponerlo en esta zona de inmunidad, donde el costo de atacar el programa sería tan alto. Debido a los misiles y drones, esa acción tenía que tomarse ahora. Sí. Y aún así, los críticos de Trump actúan como si nada de eso hubiera pasado, como si nada de eso fuera verdad. Y supongo que eso nos lleva al segundo mito sobre el que escribes, que es la creencia de que el acuerdo nuclear de Obama, el JCPOA, estaba funcionando antes de que Trump lo desechara. ¿Cuáles habrían sido las consecuencias si Trump hubiera escuchado al establishment en 2018 y dejado el acuerdo en su lugar? Bueno, la idea de que el JCPOA era una solución, esa es una de las grandes conclusiones que todos deberíamos ver como falsa por este tema de la zona de inmunidad que proviene de los misiles y drones. El JCPOA intercambió restricciones temporales, muy temporales y fácilmente reversibles sobre las reservas de uranio enriquecido y los niveles de enriquecimiento. A cambio de un alivio masivo de sanciones, y lo que hicieron los iraníes con el alivio de sanciones fue fortalecer su fuerza de drones y misiles balísticos para darles esta zona de inmunidad. Y fortalecieron a sus milicias aliadas para crear este eje de resistencia en toda la región que está diseñado para destruir a Israel y expulsar a Estados Unidos de la región. Son bastante abiertos al respecto, no están ocultando nada de eso. Así que deberíamos ver que esta idea de obtener algunas restricciones temporales irreversibles sobre el uranio para que puedan fortalecer el resto de esta maquinaria es un trato para ingenuos. Sí, y creo que la parte temporal es realmente importante. Porque las cláusulas de caducidad en el acuerdo nuclear lo habrían terminado para finales de la década de 2020 y dándoles un camino hacia una bomba nuclear legal que casi con certeza habrían tomado. Y aún así, cuando escuchamos a Ben Rhodes y al resto del equipo de Obama, es como si eso no hubiera pasado. Ellos tienen su propia versión, ya sabes, tienen su historia y se aferran a ella.
Si admiten que no es una guerra por elección y admiten que los drones, misiles balísticos, misiles de crucero y los grupos proxy son una gran parte del problema, bueno, entonces ya dejaron al descubierto su jugada, así que no pueden admitir eso. Sí, y ese es el punto. O sea, Obama creía que le había dado a Irán un camino para reconciliarse con el mundo, que era su frase. Sin embargo, es como si nadie, ya sabes, como si realmente Irán nunca hubiera tenido la intención de reconciliarse con el mundo. Y la pregunta es, ya sabes, ¿cuál era el verdadero objetivo del acuerdo nuclear? Y creo que mucha gente piensa que fue un acercamiento no solo con Irán, sino también para, ya sabes, cambiar la ecuación estratégica de Estados Unidos en Medio Oriente, alejándose de Israel y los sauditas y acercándose a Irán mismo. Creo que objetivamente fue eso. O sea, objetivamente, como mínimo, Jonathan. O sea, como mínimo, alejó a Estados Unidos de los sauditas e israelíes y lo acercó a Irán. Así que Estados Unidos ya no era el líder de una coalición diseñada para contener a Irán y evitar que obtuviera un arma nuclear, y en su lugar se convirtió en un mediador entre los israelíes y sauditas por un lado e Irán por el otro, eso como mínimo. Pero también puso a Estados Unidos en la posición de tener que restringir a los aliados sin que Irán pusiera ningún tipo de restricción recíproca sobre sus grupos proxy regionales. Así que objetivamente estaba elevando a Irán por encima de los aliados. Bueno, no lo sé. Nunca sabremos exactamente qué pensaban que estaban haciendo el presidente Obama y sus asesores más cercanos, ya sabes, sus asesores más importantes. Pero objetivamente eso es lo que estaban haciendo. Sospecho de hecho que el presidente Obama es un tipo muy inteligente. Eso se puede ver muy claramente. Creo que él entendía que si tuviera que apostar, entendía que estaba haciendo un trato con la Guardia Revolucionaria iraní. Esto no era un trato. ¿Sabes? Hubo todo este alboroto sobre elevar a los moderados por encima de los extremistas y todo eso. Algunas personas alrededor de Obama ciertamente creen eso. Todos los europeos lo creían o decían que lo creían, que básicamente es lo mismo. Pero creo que Obama sabía que estaba haciendo un trato con la Guardia Revolucionaria iraní y el objetivo era sacar a Estados Unidos de Medio Oriente. Creo que realmente quería enfocarse más en Asia Oriental y estaba contento de dejar que Irán se fortaleciera en el proceso. Él pensaba que eso era una de las cosas que eran necesarias. Sí, y supongo que eso nos lleva al siguiente mito sobre el que escribiste, que es la idea de que Trump había revertido el progreso que Biden había logrado al sacar a Estados Unidos de las guerras en Medio Oriente. Cuando piensas en Biden en Medio Oriente, piensas en el desastre en Afganistán y en todo lo que se vino abajo el 7 de octubre. ¿La gente de la especie de círculo de exfuncionarios de Obama y Biden realmente cree que le dejaron a Trump paz y estabilidad? Yo creo que sí lo hicieron. Muchos de ellos sí lo hicieron. De nuevo, esto nos lleva de regreso a esta cuestión teológica. Ellos creían firmemente que al poner a Estados Unidos en esta posición de mediador entre Irán e Israel, estaban disminuyendo el caos en la región. Así que ellos creían antes, ¿recuerdas que hubo un artículo de Foreign Affairs de Jake Sullivan que salió? Básicamente llegó a los buzones de los suscriptores el 7 de octubre o tal vez el 6 de octubre de 2023, en el que dijo, hemos tenido el periodo más pacífico en Medio Oriente en décadas. Y cuando escribió eso estaba pensando en dos cosas, quizás tres tal vez. Pero una era la tregua entre Arabia Saudita y los hutíes que avanzaba hacia, esperaban, un acuerdo de paz. Y ahora Jake Sullivan no lo dijo en el artículo, pero lo que realmente pensaban era que estaban negociando este acuerdo con Irán. Así que, gracias a los canales que tenían abiertos con Irán, pudieron contener y controlar las ambiciones de los hutíes.
y luego los estadounidenses convencieron a los sauditas y estábamos avanzando hacia la paz allí. La otra cosa que habían hecho fue que negociaron el acuerdo de la frontera marítima entre Israel y Hezbolá o Israel y Líbano, lo cual, de nuevo, en su opinión, era un fruto de la apertura diplomática hacia Teherán. Y así que cuando ocurrió el 7 de octubre, lo definieron no sin cierta razón. Lo definieron como una iniciativa de Hamás que se interpuso en el acercamiento regional en el que estaban involucrados con Irán. Y su reacción inmediata fue salvar la relación con Teherán para poder dedicarse a organizar el Medio Oriente junto con los iraníes. Ahora, personas como tú y yo vemos el ataque de Hamás y vemos a Irán detrás de Hamás. Y vemos a Hezbolá detrás de Hamás. Y Hezbolá abrió fuego el día 8. Y los hutíes entraron un par de semanas después. Y luego los iraníes empezaron a amenazar a Estados Unidos diciendo que se quemaría en el fuego si no contenía a los israelíes. Y luego entraron los grupos proxy iraquíes y empezaron a atacar a los estadounidenses. Los hutíes atacaron a los estadounidenses. Hubo cientos de ataques contra estadounidenses. Pero siguen hablando de este periodo como si fuera lo que creían que estaban construyendo, que es la estabilidad regional. Y toda la evidencia que son balas disparadas contra estadounidenses simplemente no la ven. Sí, fue, ya sabes, obviamente un caso de pensamiento ilusorio. Pero, como dijiste de Obama, Sullivan tampoco era, él también es un tipo inteligente. Pero supongo que cuando todo lo que quieres es un acercamiento con Irán, cualquier cosa que se interponga en eso es solo un inconveniente y tiene que ser ignorado. Así que enfrentarse a Irán, eliminar la amenaza, respaldar lo que fue la causa del 7 de octubre y lo que los hutíes estaban haciendo al transporte marítimo internacional, eso simplemente no les funciona. Tiene que ser ignorado. Ellos lo definen, lo ignoraron, pero también lo definen como un conflicto palestino-israelí al que los hutíes se han sumado de alguna manera. Así que todo el enfoque de su política en ese periodo era lograr un alto al fuego en Gaza, porque pensaban que eso contendría todo lo demás en la región. Yo parto de una suposición diferente, que el problema comienza en Teherán y necesitamos contener a Teherán. Y pensando en cada uno de estos escenarios subordinados, incluyendo el escenario israelí-palestino, como si fuera autónomo y operando según sus propias reglas, es de nuevo un juego de tontos. Sí. Ahora, otro mito que mencionaste fue la idea de que Teherán estaba listo para hacer concesiones, pero que Trump eligió la guerra este año. ¿Por qué alguien cree que los iraníes estaban listos para hacer cualquier cosa que Estados Unidos quisiera, para renunciar a sus armas nucleares o cualquier otra cosa, si no se les obligaba a hacerlo por la fuerza, ya que realmente Trump les había dado, ya sabes, muchas oportunidades para hacer precisamente eso? Bueno, aparentemente ellos pusieron sobre la mesa si podemos creerle a los mediadores omaníes, y no veo razón para no creerles, pusieron sobre la mesa un acuerdo tipo JCPOA, algo de dilución del uranio enriquecido, ponerlo en forma de gas y acordar restricciones temporales al enriquecimiento. Y Trump lo ignoró. Sí. Bueno, eso no era, ya sabes, simplemente hacer lo mismo que hizo Obama obviamente no iba a solucionar el problema. Y en estas nuevas circunstancias, cuando tienen todos estos misiles y drones y todo eso, esto no iba a solucionar el problema. Solo les iba a dar tiempo para aumentar su enorme arsenal. Así es. Ahora creo que el mito más tóxico sobre la guerra es el que parece ser un artículo de fe, tanto para la izquierda como para la derecha antisemita, debo agregar. La idea de que Israel arrastró a Estados Unidos a la guerra, ¿por qué es tan importante para los críticos de Trump, quienes, ya sabes, en cualquier otro contexto lo ven como un aspirante a emperador, un hombre fuera de control, pero aún así tienen que culpar a los judíos diciendo que no lo habría hecho sin Netanyahu?
porque no pueden admitir que él está persiguiendo el interés nacional estadounidense. Si admiten eso, si admiten que todos los presidentes demócratas estadounidenses anteriores, remontándonos a Bill Clinton, han dicho que es totalmente inaceptable que Irán tenga un arma nuclear. Si admiten eso, si admiten que su política no lo detuvo y luego admiten que Donald Trump lo está deteniendo, tienen que decir, miren, toda nuestra concepción estaba equivocada desde el principio. Así que tienen que convertir a Donald Trump en una especie de tonto, bufón, un tipo motivado únicamente por la vanidad. Y luego necesitamos que el Svengali de Bibi Netanyahu intervenga para que también podamos decir eso en el proceso. Entonces también podemos decir que la gran desconfianza que los progresistas tienen hacia Israel, que tú y yo sabemos, está basada en el antisemitismo. Pero pueden volver a presentarlo como una postura prudente estadounidense, una administración prudente del interés estadounidense. Sí, o sea, parece ser muy importante para ellos que Israel sea demonizado, que Israel tenga que ser el culpable. Y obviamente esto atraviesa diferentes líneas ideológicas. Porque es lo mismo que Tucker Carlson y su cámara de eco hacen. Ya sea Megyn Kelly, Candace Owens o personas aún más locas. Esto tiene que ser, tienen que echarle la culpa a los judíos. Tienen que echarle la culpa a Israel porque de alguna manera si Israel es un aliado confiable de Estados Unidos luchando codo a codo con Estados Unidos para avanzar no solo sus propios intereses, sino también los intereses estadounidenses, entonces el mundo tampoco tiene sentido para ellos. No, su paradigma también se desmorona. Sus recomendaciones de política son idénticas a las de los progresistas, pero el paradigma teológico más amplio en el que operan es diferente. Ellos piensan que Israel y el apoyo a Israel son resultado de una élite transnacional y de la corrupción de la élite estadounidense que no está velando por los intereses de Estados Unidos. Y así llegan a las mismas políticas de una manera diferente, pero los argumentos fundamentales son idénticos. Sí. Sabes, creo que al observar a los seguidores de Trump, ellos no se lo creen, ya sabes, las encuestas claramente están divididas. Está bifurcado como la mayoría de las cosas. Obviamente los demócratas creen eso, ya sabes, y la mayoría de los republicanos no están de acuerdo con Tucker Carlson. Pero ¿cuándo ves esto en términos de la trayectoria general de la política exterior estadounidense? Es este tipo de aislacionismo de izquierda y derecha, ya sabes, con los globalistas y los aislacionistas, ya sabes, uniéndose para demonizar a Israel. Ya sabes, según los encuestadores, esa es la tendencia que viene. ¿Estás de acuerdo? No estoy de acuerdo. Creo que es un posible futuro, pero tenemos una lucha por delante y tenemos que pelearla. Creo que muchas de las personas que están repitiendo los argumentos de Tucker Carlson no son antisemitas de hueso colorado. Creo que sí tienen una crítica hacia la élite estadounidense. Tienen una crítica hacia el progresismo y la forma abreviada de expresarlo en este momento es que no deberíamos permitir que los israelíes dirijan nuestra política exterior. Pero creo que si dejamos suficientemente claros nuestros argumentos sobre el interés nacional de Estados Unidos, si explicamos por qué Donald Trump cree que Israel es un aliado modelo comparado con cualquier otro aliado, creo que podemos hacer que esas personas dejen de lado esos argumentos. Lo que quiero decir es que no creo que el antisemitismo esté en su ADN de la manera en que sí creo que está en el ADN de Tucker Carlson. Creo que él, por la razón que sea, ve el mundo a través de una lente antisemita.
No creo que tenga sentido discutir con él, pero creo que muchas de las personas que lo siguen, especialmente los jóvenes que no tienen mucha experiencia en el mundo, creo que sí podemos cambiarlos. Pero tenemos que hacer algo al respecto. No van a cambiar por sí solos. Tenemos que debatir con ellos. El éxito de esta guerra, de una forma u otra, como sea que lo definas, influirá mucho en la decisión de este asunto. Bueno, ciertamente hará que algunos de los argumentos parezcan un poco ridículos. Tucker Carlson dijo eso, y no dije que decenas de miles de estadounidenses iban a morir. Y ni siquiera tenemos decenas. Creo que la última vez que vi habíamos perdido 13 o 14 soldados. Obviamente para las familias de esos hombres y mujeres es una tragedia horrible. Pero comparado con otros conflictos de esta magnitud, no es un gran número de vidas perdidas. Y no es nada parecido a lo que Tucker Carlson y otros dijeron que iba a pasar. Sí, o sea, acabo de leer un artículo esta mañana con Roger Stone y el Spectator diciendo que va a haber decenas de miles de bajas estadounidenses a menos que se detenga a la gente pro-Israel, lo cual es. Me estás diciendo algo que no sabía. No sabía que Roger Stone estaba en eso. Espera, perdón. ¿Este es Roger Stone, el cineasta, o Roger Stone, el no? El tipo político. Oh, sí. Trump, no lo sabía. ¿No sabía que él estaba en contra? Bueno, fue en el contexto de que él está teniendo una discusión con Laura Loomer. Ah, está bien. Y él la culpa a ella, ya sabes. Él la culpa a ella de que Trump haya sido engañado. Que, Tontería. sí, estoy de acuerdo, pero sigue siendo algo tóxico. Oh, no, totalmente tóxico, sí. Sí, así que creo, ya sabes, personalmente pienso que mucho depende del resultado de lo que va a pasar en las próximas semanas en cuanto a cómo se va a ver este asunto. ¿Y cómo te lo imaginas? Sabes, no quiero ser catastrofista y tampoco quiero ser demasiado optimista, pero ciertamente si no hay un buen resultado en esto, si se prolonga para siempre, cosa que no veo que Trump haga, o si de alguna manera Trump llegara a hacer un trato básicamente rindiéndose ante los iraníes, obviamente eso le daría mucho impulso a los malos. Pero esos son escenarios. Veremos qué pasa. El siguiente mito en tu lista era la idea de que confrontar a Irán distrae a Estados Unidos de lidiar con la amenaza de China. Ahora, eso está presente en cada tema de política exterior, ya sea Ucrania o cualquier otro. Siempre está la pregunta de si esto ayuda o perjudica con respecto a China. Pero supongo que en este caso, ¿no sería permitir que un aliado chino como Irán domine Medio Oriente una victoria para Pekín y algo malo para los intereses de Estados Unidos? Sería una victoria total para Pekín. La estructura de la política de Medio Oriente que estableció el JCPOA funcionó enormemente en beneficio de China. Porque antes que nada, China estaba comprando petróleo a un precio increíblemente bajo de Irán, prácticamente a la mitad de su valor. Depende de cómo lo quieras calcular, 60% del valor, algo así, algo por el estilo. Al mismo tiempo, a través de esta red de banca en la sombra que Irán estableció para manejar estos pagos, China estaba creando un sistema para operar en dólares a veces, pagaban en yuanes, pero luego se convertía a dólares. Estaban estableciendo un sistema alternativo que era resistente a las sanciones estadounidenses. Eso les daría la capacidad de realizar transacciones con el Golfo de maneras que eran perjudiciales para Estados Unidos. Y al aumentar la amenaza de misiles y drones iraníes, estaban presionando a los aliados del Golfo de Estados Unidos para que se inclinaran hacia China. Ha habido una gran política de equilibrio en la última década desde el JCPOA. Y eso lo viste, por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, que establecieron un sistema bancario en la sombra. Todos los pagos de China a Irán pasan por Dubái. Y creo que eso está cambiando ahora. Y ese es un buen resultado de la guerra. Pero lo más importante son los drones y especialmente los misiles balísticos. China le estaba dando a Irán tecnologías clave y productos químicos clave para construir estos misiles balísticos.
Los israelíes destruyeron los mezcladores planetarios para construir los misiles balísticos de combustible sólido de alcance medio, que son una gran amenaza para Israel. Israel destruyó esos en octubre de 2024. En ese momento, calcularon que habían dejado fuera de servicio la capacidad de producción de los iraníes por hasta un año. Los chinos llegaron de inmediato y les dieron los mezcladores que necesitaban y los precursores químicos para fabricar el propelente sólido. ¿Y por qué? Bueno, obtienen varias cosas de esto, Jonathan. Número 1, le dan a Irán la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz y a los hutíes de cerrar Bab el-Mandeb. Y eso sería muy útil para China si hay una guerra por Taiwán, porque el 20% de todas las ventas de energía global pasan por el estrecho de Hormuz. Todos los aliados de China en Asia Oriental, es decir, Corea del Sur, Japón, Taiwán, Australia, India, todos dependen del petróleo de Medio Oriente. Y así, en caso de una guerra, China podría cortar el suministro de energía de sus enemigos. No solo les dieron a los iraníes los misiles o los componentes clave de los misiles, también les dieron datos de localización y les dieron a los hutíes datos de localización para que los hutíes pudieran atacar barcos estadounidenses después del 7 de octubre, el embargo o bloqueo de Bab el-Mandeb. Jonathan, hay 3 entidades en el mundo que tienen misiles balísticos antibuque, y esas son China, Irán y los hutíes. Y hay una razón para esto. El misil balístico antibuque es un misil diseñado para un único propósito y es atacar portaaviones estadounidenses cuando están maniobrando en espacios muy reducidos. Así que China estaba usando el ataque de los hutíes contra los barcos estadounidenses, contra la Marina estadounidense, como un laboratorio para estudiar cómo se iba a comportar Estados Unidos en una guerra por Taiwán. Así que desde el punto de vista chino ves esto y piensas que es una gran manera de obligar a Estados Unidos a mover recursos de Asia Oriental al Medio Oriente. Es una gran manera de observarte. Este es un campo de pruebas en el que puedo estudiar cómo se van a comportar los estadounidenses. Y si hay una guerra así, también puedo cortar el suministro de petróleo a mis enemigos. Y por cierto, mientras todo esto sucede, estoy obteniendo petróleo muy barato de Irán. Así que Trump les está volteando por completo la situación. Creo que es una jugada magistral y no está recibiendo la atención que merece. Creo que los beneficios que obtiene Estados Unidos como resultado de esta operación con respecto a China no están recibiendo la atención que merecen. Ese es un punto importante. Ahora, el último en tu lista de mitos es la creencia que es casi universal en la izquierda, que Trump y Netanyahu son mitómanos belicistas. ¿No es esto simplemente la demonización instintiva de adversarios políticos que en realidad han sido bastante cautelosos? Yo sé que Netanyahu siempre ha sido partidario de usar la fuerza. Pero ya sabes, como has dicho en otros contextos, esto es casi una creencia religiosa. Bueno, he observado que la política cumple el papel que antes tenía la religión en la vida de la mayoría de las personas, así que tiene que ser así. Tus principales oponentes tienen que ser el diablo. Sí, es lo que te hace sentir bien y virtuoso. Y como dijimos antes, en otro contexto, si están actuando de manera prudente, de una forma que beneficia el interés nacional estadounidense, entonces toda la visión progresista del mundo se desmorona. Pero también quiero decir, si la alianza entre Estados Unidos e Israel, como la han elevado Trump y Netanyahu, funciona, entonces cambia completamente todo el concepto del orden en Medio Oriente que los progresistas han estado tratando de construir sin éxito hasta ahora. Han estado luchando contra esto. ¿Recuerdas los 5 no o los 3 no de John Kerry sobre el tema? Oh, yeah, right. Intentar negociar la paz entre los estados árabes, los estados del Golfo e Israel, sin primero lograr la solución de 2 estados.
Y esto es como una religión para ellos. No, 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 no puede pasar. Esto no puede pasar. Así que esto es similar, una relación militar entre Estados Unidos e Israel, convirtiéndose en el pilar de un orden estadounidense en la región. Han estado oponiéndose a esto con uñas y dientes, y por eso no pueden ceder ahora. Y la única manera de hacerlo es decir que estos hombres son unos locos belicistas. Sí. No, uno de los ejercicios favoritos de los analistas, columnistas e historiadores es entrar en el juego de las analogías históricas. La guerra en Irán ha inspirado muchas analogías engañosas, creo yo. Quiero saber tu reacción a dos de las más populares. Primero, si Estados Unidos termina desembarcando tropas para abrir el estrecho de Hormuz, estaría, como dicen algunos, condenado a repetir lo que Gran Bretaña y Winston Churchill hicieron en su primera expedición a Gallipoli en la Primera Guerra Mundial. No, mira, creo que Donald Trump es muy consciente de los peligros de poner tropas en tierra. Él no quiere hacerlo y creo que el bloqueo fue una manera magistral. Los iraníes tienen esta carta. En realidad, todo se reduce a los misiles y drones, pero con ellos pueden cerrar el estrecho. Y Trump les dio la vuelta y dijo, está bien, ustedes van a cerrar el estrecho para todos los demás. Nosotros lo vamos a cerrar para ustedes. Y ahora que tenemos recursos adicionales ahí, puede que realmente logren abrir el estrecho para todos los demás y cerrarlo para Irán. Ya veremos. No lo sé, no tengo suficiente conocimiento sobre el equilibrio militar en el terreno como para saber cuál es el cálculo de riesgo y recompensa ahí. Pero para mí está claro que tenemos muchas más opciones para hacerle la vida miserable al régimen iraní de las que ellos tienen para hacérnosla a nosotros. Ya jugaron sus cartas. Ya ha escalado tanto como realmente puede escalar. Ya vimos lo peor, creo. O al menos ya sabemos cuál es lo peor que pueden hacer. Todavía tenemos muchas opciones disponibles, y con cada día que pasa, nosotros tenemos más opciones y ellos menos. Sí, yo tampoco lo veo como Gallipoli. Pero si quieres que Trump pierda. No, pero también se puede hacer desde el aire. O sea, puedes inutilizar Khark Island y Jask desde el aire. Y ni siquiera tendrías que destruirlo todo, supongo. No soy ingeniero petrolero, pero supongo que probablemente hay algunos puntos clave, nodos que puedes eliminar, y eso desactivaría todo, pero no lo sé. Sí. Ahora, otra analogía popular es una que recientemente mencionó el historiador Neil Ferguson, comparando la guerra de Irán con la crisis de Suez de 1956. Ahora, Ferguson es alguien, como muchos de los otros que escriben sobre Irán, es alguien cuyo análisis respeto mucho. Así que cuando él sugiere eso sí me hace pensar. Ahora, tú eres alguien que también sabe mucho sobre Suez por tus propios escritos, tu libro, Ike Campbell. ¿Qué piensas sobre la posibilidad de que nos estemos encaminando hacia un desastre similar al de 1956? No lo veo así. Simplemente no lo veo así. Tenemos la ventaja por todas las razones que acabo de mencionar. Hay algunas similitudes en la dimensión económica del conflicto. El hecho de que aquí no estamos tratando con un canal, pero en el 56 estaba el canal de Suez, que era la arteria clave que fue bloqueada. Pero ahora tenemos el estrecho de Hormuz. Ya sabes, como que rima con el 56, pero no veo que juguemos el papel de Gran Bretaña aquí y que nuestro poder esté disminuyendo. Creo que nuestro poder está aumentando. Sí, o sea, Gran Bretaña era una potencia en declive, al igual que Francia. Sabes, los israelíes tenían sus propios motivos para, ya sabes, su parte en eso. Pero simplemente parece ser, ya sabes, realmente forzado. Pero supongo que si crees que esto es como... Y creo que a mucha gente de la derecha también le gusta hacer esto. Porque piensan, ya sabes, que es como la Roma de la República Tardía es su analogía favorita para Estados Unidos o, ya sabes, el Imperio Británico en decadencia. Entonces, ya sabes, todo es pesimismo y fatalidad. Sí, no, yo soy de derecha. Yo soy de derecha. Soy un firme partidario de Trump. Pero una de mis críticas hacia mis compañeros de derecha es que siempre faltan 5 minutos para la medianoche. O, ya sabes, en algunos casos... Hay un Spengler dentro de cada conservador. Sí, la decadencia de Occidente.
Sí, la decadencia de Occidente. Y realmente, ya sabes, esta es la lucha clave. Y si no hacemos esto al 100% correcto, entonces todo se acaba. Y yo no, ya sabes, no me molesto en discutir con la gente sobre esto porque es una cuestión de la composición emocional de las personas. Pero yo no lo comparto, no lo comparto. Creo que vamos a, incluso si arruinamos esto horriblemente, y no creo que lo vayamos a hacer para nada, todo lo contrario. Pero incluso si lo hacemos, creo que vamos a seguir aquí. La rueda siempre gira, siempre gira. Tenemos muchas más oportunidades. Sí, creo que todavía hay muchas buenas razones para ser optimistas sobre Estados Unidos y la política exterior estadounidense. Sin duda, un buen resultado en Irán contribuiría mucho a eso. Pero creo que el pesimismo y el fatalismo son emocionalmente satisfactorios para mucha gente, aunque no necesariamente tienen mucho sentido en este contexto. Mira, yo empecé a tomar conciencia política en los años 70 y todos decían que los años 60 habían sido el fin de la civilización en ese entonces. Y eso sigue. La civilización sigue siendo destruida y sin embargo aquí seguimos. Sí, hablan de los judíos como un pueblo eternamente moribundo, pero eso también es cierto. Bueno, Mike, muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Puedes decirles a nuestros oyentes y espectadores cómo pueden seguir tu trabajo? Bueno, estoy en el Hudson Institute y tuiteo en Duranimated. Hago un podcast con Gotti Taub llamado Israel Update. Es el Israel Update de la revista Tablet. Bueno, también queremos agradecer a nuestra audiencia. Por favor, recuerden sintonizarnos todos los días en la edición diaria de Jonathan Tobin, que pueden escuchar donde sea que obtengan sus podcasts. Y ya sea que nos estén escuchando en alguna de esas plataformas o viéndonos en vivo en Facebook, X o en el canal de YouTube de JNS, por favor denle like y o suscríbanse a JNS. Hagan clic en la campana para recibir notificaciones y déjenos buenas reseñas. Por favor, escríbanos a thinktwice@jns.org y díganos dónde escuchan o ven el programa y qué opinan sobre él. Gracias. Gracias a nuestra audiencia. Y recuerden, sigan leyendo y pensando por ustedes mismos. Nos vemos de nuevo la próxima semana.